El video que están viendo muestra la imagen de un hombre antes de convertirse en un asesino. En el propio dormitorio, el lugar que debía ser el más seguro, le arrebató la vida a Fiorella Lisbeth Díaz Díaz. No fue un robo, tampoco un accidente. Antes de eso, mensajes de amenaza comenzaron a aparecer de forma constante, como una advertencia de una tragedia inevitable. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió detrás de esa puerta cerrada? ¿Y por qué este caso sigue causando indignación en la opinión pública hasta el día de hoy? Fiorella Lisbeth Díaz Díaz nació en Perú en el año 1989. Era hija de María Francisca Díaz y creció junto a su hermana menor, Fabiola Díaz Díaz. No hay muchos datos precisos sobre su infancia, pero ya de adulta se hizo conocida como una comerciante muy trabajadora en la provincia donde vivía. Era de esas mujeres incansables que no se dejaban vencer fácilmente, y poco a poco se abrió paso en el mundo complicado de la venta de aves de corral. Con el tiempo logró levantar su propia avícola, que llegó a ser muy reconocida en la zona, tanto así que muchos empezaron a llamarla la reina del pollo. Por esos años conoció a Elmer Lucano Llanos, un hombre nacido también en Perú, el 5 de septiembre de 1987, a unos 13 kilómetros del lugar donde había nacido Fiorella. Él también se dedicaba a las ventas. Fue en ese ambiente de trabajo donde coincidieron día tras día, compartiendo jornadas y charlas. Así, sin apuro pero con constancia, empezaron una relación que con el tiempo los llevó a vivir juntos. De esa unión nació su primera hija. Quienes conocieron de cerca a Fiorella siempre hablan de ella como una mujer no solo muy luchadora, sino también generosa y con un gran corazón. Durante la emergencia sanitaria mundial, cuando muchas empresas cerraron y muchas familias se quedaron sin ingresos, ella no se quedó de brazos cruzados. De forma solidaria y sin esperar nada a cambio, recorrió distintas zonas llevando alimentos y bolsas de pollo a quienes más lo necesitaban. Aunque a veces tenía que entrar a lugares considerados peligrosos, ella siempre iba al frente, con determinación. Ese gesto dejó huella en muchas personas, que le tomaron un cariño especial. Sin embargo, en medio de su crecimiento profesional y de toda esa entrega, la relación con Elmer empezó a cambiar. Lo que al comienzo parecía una convivencia estable, con el tiempo se fue deteriorando. Según personas cercanas, con el tiempo, Elmer empezó a mostrar comportamientos que antes había sabido esconder. Se volvió agresivo, posesivo y con unos celos desmedidos. Incluso llegó a desconfiar del personal que trabajaba en la avícola, lo que generó un ambiente tenso y conflictivo. Fiorella fue víctima de sus maltratos en más de una ocasión. Finalmente, tomó una decisión difícil, pero necesaria. Se separó de él y lo denunció. No era la primera vez que Elmer enfrentaba acusaciones de este tipo. Antes de estar con Fiorella, ya había estado involucrado en otro caso similar, que terminó con una denuncia formal y una sentencia en su contra. Fiorella no sabía nada de eso cuando comenzaron su relación. Con el paso del tiempo, y después de varios intentos por parte de Elmer de acercarse nuevamente, decidieron darse otra oportunidad. Fue durante ese período de reconciliación, en el año 2020, que nació su segundo hijo. Sin embargo, a pesar del esfuerzo por mantener unida a la familia, los problemas volvieron. Las discusiones se hicieron más frecuentes y la violencia regresó. La situación se volvió insostenible. Fiorella, esta vez con más claridad y determinación, decidió terminar la relación definitivamente. No solo volvió a denunciarlo, sino que también solicitó una orden de alejamiento. En los acuerdos legales por la custodia de los niños, se estableció que las visitas de Elmer debían realizarse en su propio domicilio y que fueran los familiares de Fiorella quienes se encargaran de llevar y recoger a los pequeños para evitar cualquier contacto entre ellos. Pero Elmer no respetaba esos acuerdos. Varias veces se negó a entregar a los niños si no era Fiorella en persona quien iba a buscarlos.
Esta situación se repitió varias veces, generando preocupación y tensión constante. A pesar de que la orden de alejamiento seguía vigente, Elmer no dejó de aparecer. En más de una ocasión se presentó en la casa de Fiorella, generando un clima de miedo constante. Cada vez que ella le dejaba claro que no quería retomar la relación, él reaccionaba con gritos y agresiones verbales. Esta situación comenzó a preocupar seriamente a Fiorella, que temía por su seguridad y la de sus hijos. Por eso decidió tomar medidas. Cambió las cerraduras de su casa e instaló cámaras de vigilancia en puntos estratégicos. No solo era su hogar, también era su lugar de trabajo. La propiedad tenía 3 niveles. En la planta baja funcionaba la avícola y los 2 pisos superiores eran espacios familiares. Con el tiempo, y ya con 32 años, Fiorella se dio una nueva oportunidad en el amor. Meses después, comenzó una relación con Jorge Ernesto Colchada Malca, un hombre que también trabajaba con ella. Según personas cercanas, él solía quedarse a dormir algunas noches, compartiendo con Fiorella y los niños. La noche anterior a los hechos que hoy se recuerdan, Fiorella y Jorge salieron a cenar a un restaurante conocido de la zona. Volvieron cerca de las 10:30 de la noche, pues estaban esperando la llegada de un camión de carga. Ya pasada la medianoche, alrededor de la 1 de la madrugada, ambos subieron al 3er piso con la intención de descansar. Todo parecía estar en calma, pero lo que la pareja no sabía era que Elmer ya había entrado a la casa. Lo hizo con una copia de las llaves. Hasta hoy no se sabe con certeza cómo consiguió ese duplicado, pero entró sin necesidad de forzar cerraduras. Una vez dentro, se dirigió a la cocina, tomó un cuchillo y luego subió a una habitación desde donde se podía acceder al sistema de cámaras de seguridad. Desde ese punto, según se ha reportado, observó a Fiorella en uno de los cuartos, acompañada por Jorge en un momento íntimo. También pudo ver a sus hijos descansando en otra habitación. Acto seguido, subió hasta el 3er piso. Al abrir la puerta, la escena que encontró era la misma que había visto por las cámaras. En ese momento, Elmer desató toda la rabia que venía acumulando. Perdió completamente el control y, dominado por la furia, se lanzó primero contra Jorge. Fiorella intervino de inmediato, tratando de protegerlo en medio del caos. Jorge, herido y desesperado, logró escapar de la habitación para pedir ayuda. Ese breve instante en el que Fiorella quedó sola fue decisivo. Elmer se fue directo hacia ella y la agredió brutalmente, completamente fuera de sí. El ataque duró alrededor de 25 segundos. En ese lapso, Fiorella recibió múltiples heridas. Luego, Elmer huyó de la casa. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad instaladas en la propiedad. Fue entonces cuando uno de los trabajadores de la avícola, al oír los gritos de Jorge, subió corriendo con la intención de auxiliar a Fiorella, pero lo que vio al entrar en la habitación lo dejó completamente en estado de shock. Fiorella estaba tendida sobre la cama, sin señales de vida. En una escena profundamente impactante, a la 1:40 de la madrugada del 18 de julio de 2021, la policía recibió el aviso y acudió al lugar. Al llegar, confirmaron que Fiorella había sido víctima de un acto de violencia extrema. Presentaba múltiples lesiones, especialmente en la zona del torso y la espalda. Jorge, por su parte, fue llevado de urgencia al hospital con heridas de gravedad en el pecho y el abdomen, pero afortunadamente logró sobrevivir y recibió atención médica a tiempo. Durante las primeras horas de la investigación, los agentes entrevistaron a un trabajador que había presenciado parte de lo ocurrido. Relató que, mientras subía apresurado para auxiliar a Fiorella, se cruzó con Elmer bajando las escaleras. Según dijo, Elmer llevaba un objeto en la mano y al notar que Jorge seguía con vida, le dirigió palabras agresivas antes de abandonar el lugar. Ya con las primeras luces del domingo, los agentes pudieron tomar finalmente la declaración de Jorge. A pesar de su estado de salud, su testimonio fue contundente y resultó clave para esclarecer lo ocurrido. Gracias a lo que relató, los investigadores no tardaron en confirmar que se trataba de un caso claro de feminicidio. Con esa certeza,
Se activaron de inmediato todos los protocolos legales para localizar a Elmer y proceder con su captura lo antes posible. Apenas se supo lo sucedido, la familia de Fiorella reaccionó con decisión y valentía. La noticia fue un golpe durísimo. El impacto emocional fue enorme, pero ni el dolor ni la incredulidad los detuvieron. Su hermana Fabiola fue una de las primeras en alzar la voz públicamente. Utilizó las redes sociales y contactó con los medios de comunicación, que de inmediato empezaron a cubrir el caso. Fabiola comenzó a difundir la imagen de Elmer sin descanso, con el objetivo claro de alertar a la ciudadanía en caso de que él intentara fugarse o esconderse en otra región. La familia también colaboró activamente con las autoridades. Entregaron todos los datos que tenían a su alcance y exigieron que se emitieran alertas formales para intensificar la búsqueda. No se quedaron esperando en casa. Durante las horas siguientes al crimen se movilizaron entre hospitales, dependencias policiales y canales de prensa. Su propósito era claro: no permitir que Elmer ganara ni un solo minuto de ventaja. Gracias a esa reacción firme, sumada al rápido trabajo de la policía, las autoridades lograron ubicar a Elmer antes de que pudiera desaparecer. Según el informe policial, fue fundamental el rastreo de su número de teléfono. Usando la tecnología de geolocalización, los agentes detectaron sus movimientos y lograron establecer que se dirigía hacia la zona de San Pablo, en la región de Cajamarca. Todo indicaba que su intención era llegar a su ciudad natal, por lo que se desplegó una operación urgente en esa ruta. Finalmente, ese mismo domingo 18 de julio, alrededor de las 4:40 de la tarde, Elmer fue interceptado cuando intentaba subirse a una motocicleta conducida por uno de sus primos. Al momento de su captura, aún llevaba puesto el mismo pantalón manchado de sangre. A pesar de todas las pruebas en su contra, intentó desviar la atención y justificar lo que había hecho. Ante los medios, llegó a declarar que actuó en defensa propia y hasta mostró unas heridas que, según los peritos, él mismo se había provocado usando la misma arma del crimen. También sostuvo que todavía mantenía una relación sentimental con Fiorella, algo completamente falso, ya que ella llevaba 8 meses separada de él de forma definitiva. Sin embargo, una vez que fue trasladado a la comisaría y comenzó a ser interrogado por los agentes a cargo del caso, Elmer cambió por completo su versión de los hechos. En lugar de insistir en la supuesta defensa propia que había mencionado inicialmente, esta vez dijo sentirse arrepentido. Afirmó que al ver a Fiorella con otro hombre, algo en su mente se bloqueó, que se nubló su juicio. Fue entonces, según sus propias palabras, que tomó la decisión de ir hasta la cocina, agarrar un cuchillo y atacar. Cuando la policía y la fiscalía lo llevaron a la vivienda para realizar la reconstrucción oficial de los hechos, Elmer no encontró mejor forma de justificarse que romper en llanto. Frente a las autoridades, balbuceó que no había querido hacer lo que hizo. Dijo que no lo había planeado, que fue un impulso. En ese momento también recordó que había dejado huérfanos a 2 niños, una niña de tan solo 4 años y un bebé de apenas 8 meses. Tras conocerse su confesión ante las autoridades, Elmer fue formalmente acusado por 2 delitos graves: feminicidio en agravio de Fiorella y tentativa de homicidio en perjuicio de Jorge, quien, como ya se sabe, sobrevivió al ataque gracias a que logró escapar y pedir ayuda a tiempo. Con esos cargos, el proceso penal en su contra empezó a tomar forma y avanzar por la vía judicial correspondiente. A medida que se profundizaba la investigación policial, comenzaron a salir a la luz varios antecedentes preocupantes de Elmer. Como ya se había mencionado, el hombre contaba con denuncias previas por violencia, lo que sumaba peso a su perfil como agresor. Pocos días después de su detención, los informes forenses revelaron detalles que estremecieron a la comunidad. Se confirmó que Fiorella había sufrido lesiones internas de gravedad, especialmente en la zona del pecho y el cuello. Pero sin duda, la prueba más concluyente fue la proporcionada por las cámaras de seguridad instaladas en la casa de Fiorella. Con todas esas evidencias reunidas, el jueves 22 de julio del mismo año, se realizó la audiencia de prisión preventiva en contra de Elmer.
La sesión se llevó a cabo de manera virtual, mediante videoconferencia. Durante la audiencia judicial, la Fiscalía expuso los cargos en contra de Elmer, destacando que se trataba de un caso de feminicidio y tentativa de homicidio. El fiscal detalló cómo ocurrieron los hechos y el nivel de violencia empleado, remarcando que las pruebas eran suficientes para sostener ambas acusaciones. En medio de la exposición, el juez intervino con una observación significativa. Sugirió que el cargo de tentativa de homicidio debía ser revisado como un crimen calificado y no simplemente como tentativa en su forma básica, dado el nivel de premeditación y la brutalidad de los actos cometidos. Además, el magistrado recordó que si bien el feminicidio era el delito más grave en el proceso, no bastaba con su tipificación. Requería pruebas sólidas, consistentes y legalmente contundentes para mantenerse firme ante un eventual juicio oral. Durante su intervención, el abogado defensor de Elmer presentó una fotografía con intención claramente emocional, tratando de influir en el criterio del juez. Sin embargo, el magistrado rechazó el intento de manipulación y dejó claro que, aunque todo imputado tiene derecho a ejercer su defensa, existen límites legales y éticos que no se pueden sobrepasar. Por su parte, el abogado de la familia de Fiorella señaló que aún se investigaba cómo Elmer logró entrar a la casa esa noche. Recordó que las cerraduras habían sido cambiadas por la propia Fiorella como medida de protección y que hasta ese momento no se sabía cómo Elmer había conseguido una copia de las llaves. También adelantó que, por la gravedad de lo sucedido, solicitarían la pena máxima, cadena perpetua. Tras escuchar todos los argumentos y revisar las pruebas presentadas, el juez decidió imponer una medida de prisión preventiva por un plazo de 9 meses. Durante ese tiempo, Elmer permanecería en prisión mientras continuaba el proceso de investigación, tanto por parte del Ministerio Público como de la defensa. La orden se ejecutó de inmediato, y el acusado fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad a un penal, ya que el caso había generado una fuerte reacción social en todo el país. A las afueras de la comisaría, un grupo numeroso de personas, entre ellas vecinos, activistas y ciudadanos indignados, esperaban su salida con rostros marcados por la rabia y el dolor. Mientras tanto, en otro lugar, la familia y los seres queridos de Fiorella se reunían para despedirla. Su velorio no fue solo un acto íntimo, sino también una expresión colectiva de duelo y resistencia. Acudieron familiares, amigos, vecinos y miembros de la comunidad que la conocían como una mujer trabajadora, luchadora y profundamente querida. Entre abrazos, lágrimas y silencio, todos coincidían en lo mismo. Este crimen no podía quedar impune. En los meses posteriores al crimen, la familia de Fiorella se volcó por completo a una tarea difícil pero crucial: garantizar que la investigación avanzara de forma completa, sin retrasos ni omisiones. Desde el primer momento, hicieron sentir su presencia y exigieron justicia con firmeza. Uno de los reclamos más insistentes y contundentes fue la solicitud de una revisión urgente del teléfono celular de Elmer, el cual había sido incautado por la Fiscalía como parte de las evidencias del caso. Para la familia, ese dispositivo podía contener información clave: mensajes de texto, imágenes o registros de llamadas que demostrarían que el ataque no fue producto de un impulso momentáneo, sino una acción planificada. Además, sospechaban que el análisis del celular podría revelar si había otras personas involucradas, directa o indirectamente. Sin embargo, cuando presentaron oficialmente esta exigencia, ya habían pasado 6 meses desde la incautación del aparato, y lo más grave era que la Fiscalía aún no lo había abierto ni analizado. Esta demora generó una profunda molestia, especialmente en Fabiola, la hermana de Fiorella, quien no dudó en expresar públicamente su indignación. Para Fabiola, resultaba inaceptable que la defensa intentara presentar lo ocurrido como un acto impulsivo. Según ella, nada en los hechos apuntaba a una reacción momentánea. Afirmó con contundencia que lo que sufrió su hermana fue un ataque sostenido, cargado de violencia desmedida. No fue una sola herida, recalcó, sino una serie de golpes y cortes que Elmer ejecutó sin detenerse, con total frialdad.
Fabiola también aprovechó para denunciar otra situación que consideraba clave: la falta de protección que Fiorella había recibido desde que presentó su primera denuncia contra Elmer. Según relató, las autoridades, en lugar de darle respaldo, derivaron el caso hacia una conciliación, dejando a Fiorella en una posición de total vulnerabilidad frente a su agresor. Ante todo esto, la familia exigió que el Ministerio Público completara cuanto antes el análisis de todas las pruebas, incluyendo el contenido del celular, y que estos elementos estuvieran listos antes del inicio del juicio. Lo que más temían era que, a pocos días del proceso judicial, Elmer pudiera encontrar una forma de evadir la justicia o que, por alguna falla procesal, quedara impune. La urgencia era real. El juicio estaba programado para comenzar el 23 de marzo, pero la prisión preventiva que pesaba sobre Elmer vencía el 18 de abril. Eso dejaba un margen muy estrecho, apenas unas semanas, lo que aumentaba significativamente la tensión, la preocupación y la presión para que todo se resolviera con celeridad y total transparencia. En paralelo al avance del proceso judicial, en la localidad donde Fiorella tenía su negocio, comenzaron a organizarse diversas protestas. Durante varios días, familiares, amigos, vecinos y miembros de colectivos sociales se volcaron a las calles para exigir justicia. Las manifestaciones fueron visibles, persistentes y emotivas. Llevaban pancartas con el rostro de Fiorella, sostenían velas encendidas en señal de duelo y mostraban mensajes de indignación contra la impunidad. No solo querían expresar el dolor compartido por toda la comunidad, sino también ejercer presión pública para que el caso no se diluyera y que Elmer recibiera la pena máxima permitida por la ley. Finalmente, y pocos días antes de cumplirse un año del crimen, el 23 de junio de 2022, se dictó sentencia. Elmer fue hallado culpable y condenado a cadena perpetua como autor del delito de feminicidio agravado. Pero esa no fue la única sanción. También recibió una condena adicional de 13 años por tentativa de homicidio calificado en perjuicio de Jorge, quien había sobrevivido al ataque. A esto se sumó una orden de reparación civil a favor de Jorge por el equivalente a $7.9. Además, el tribunal le impuso 6 años más de cárcel por el delito de desobediencia a la autoridad, ya que al momento del crimen Elmer tenía vigente una orden de alejamiento que violó deliberadamente. Por ese delito, también se le ordenó pagar una reparación civil adicional de $260 al Estado. En cuanto a sus hijos, la justicia fue clara. Se le prohibió de manera permanente cualquier tipo de contacto con ellos, y se le impuso una reparación civil de aproximadamente $263, monto que debía ser destinado exclusivamente a los menores como medida de compensación por el daño causado. Sin embargo, cuando parecía que se había hecho justicia, el 26 de octubre del mismo año se produjo un giro inesperado. La Sala de Apelaciones revisó el fallo y decidió revocar la cadena perpetua. En su lugar, se le impuso una nueva condena de 35 años de prisión, de los cuales 30 correspondían específicamente al delito de feminicidio. Esta decisión causó una fuerte conmoción entre los familiares de Fiorella y en la comunidad en general. La reacción fue inmediata. Para muchos, se trataba de un retroceso doloroso, una señal de que el sistema todavía tenía vacíos. La hermana de Fiorella expresó públicamente su desacuerdo, afirmando que la reducción de la pena no representaba con justicia la gravedad del crimen. Además, desde la familia se exigió que se aplicara correctamente el acuerdo plenario vigente, el cual establece agravantes específicas en los casos de feminicidio, cuando hay hijos menores de edad involucrados en el contexto del crimen. Por otro lado, la familia de Fiorella también expresó su preocupación por un tema que seguía sin resolverse: la situación legal de la tenencia de los 2 hijos que ella dejó. A pesar de que había pasado un tiempo considerable desde el crimen y que el proceso penal contra Elmer ya había concluido, hasta esa fecha no se había definido formalmente quién tendría la custodia legal de los menores. Este vacío legal generaba angustia, ya que los niños necesitaban estabilidad y protección, algo que aún no se había garantizado plenamente. Al momento de elaborar esta investigación,
En junio de 2025, no se han encontrado registros actualizados que indiquen nuevas apelaciones ni pronunciamientos oficiales posteriores sobre el caso. La situación permanece, al menos desde lo documentado públicamente, en un punto estancado. El caso de Fiorella deja una lección dura pero necesaria. Muchas veces, las víctimas hacen todo lo que está a su alcance. Denuncian, buscan ayuda, solicitan medidas de protección, pero no siempre reciben la respuesta adecuada del sistema. Fiorella tenía una orden de alejamiento contra su agresor. Aún así, él logró ingresar a su vivienda y acabar con su vida. Si las autoridades hubiesen actuado con mayor firmeza o le hubieran brindado un mecanismo real de resguardo, quizás hoy esta historia tendría otro desenlace. ¿Qué más debería cambiar en el sistema para que casos como este no se repitan? ¿Crees que las órdenes de alejamiento realmente protegen a las víctimas? ¿Qué mensaje le darías a quienes hoy están pasando por una situación de violencia y tienen miedo de denunciar? Deja tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte al canal.